Hola, en esta oportunidad voy a realizar un booktuber. Soy el estudiante Yago de la institución educativa Nuestra Señora de Asunción y me voy a ocupar de analizar la obra Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana del autor José Carlos Mariátegui, libro publicado en el año 1928. José Carlos Mariátegui, también conocido como La Mauta, el pensador más potente que dio el Perú. Fue el primero en decir que el Perú tenía que absorber las ideas innovadoras del extranjero, y lo dice en varios artículos. Salgan, le dicen los jóvenes, salgan, aprendan y vuelvan al Perú a aplicar lo aprendido a nuestra realidad. Es por eso que divide la realidad peruana en 7 aspectos con el fin de buscar respuesta para los eternos problemas del país. Mariátegui ve en la conquista el origen de todos nuestros problemas y para demostrar analiza estos 7 aspectos. La economía, el problema del indio, el problema de la tierra, la educación, la religión, centralismo y regionalismo y por último la literatura. Pero, ¿estos eran todos los aspectos de la realidad peruana? Claro que no. Falta la reforma política, el medio ambiente, las leyes, la ciencia. Y es que Mariátegui no es un pensador sistemático. Lo contrario, es un pensador rebelde, apasionado, y precisamente esa es su fortaleza. Pero analizaremos cada uno de estos 7 aspectos para responder a la gran pregunta. ¿Tenía razón José Carlos Mariátegui? 1. La economía. El Perú siempre ha tenido una economía endeble. Cosa curiosa, ¿no? Porque en el imperio de los incas nuestra economía florecía. Luego vinieron los españoles y destruyeron este sistema productivo. 2. El problema del indio. Para Mariátegui, el problema central del Perú son los Andes. Todo parte de que nunca hemos conseguido desarrollar la sierra peruana. Históricamente solo se ha visto como fuente de minerales. Y de nuevo, la invasión española fue el origen de la catástrofe. 3. El problema de la tierra. Pero, ¿por qué es importante la tierra? Has mirado bien el mapa del Perú, es pura tierra. Es un territorio muy difícil de conquistar, pero los incas lo lograron. Los ingenieros se rompen los sesos pensando en cómo poblar estos lugares, pero los incas sí resolvieron este problema hace 600 años. 4. La educación. Lo curioso aquí es que Mariátegui fue el primero en señalar de que el Perú ante todo debe crecer económicamente. No es posible llevar una educación a todos si no existe una economía que nos respalde. Lo decía Mariátegui hace 100 años. 5. Religión. Era una religión que se basaba en el culto a la naturaleza. El sol, la lluvia, los sapos, la tierra y las huacas. Por eso las fiestas religiosas coincidían con las fiestas agrícolas. En verdad, si los incas adoraban a un dios, ese dios era la naturaleza. 6. Centralismo y regionalismo. En el Perú hay mucho descontento, porque las provincias yacen de total abandono. Por eso siempre se ha planteado esa idea de descentralizar el Perú, crear gobiernos regionales, construir carreteras, poblar las provincias. Y por último, 7. Literatura. Esta es la mejor sección del libro, ya que hace un repaso por el canon literario, desde Mariano Melgar, los poetas de la colonia, hasta César Vallejo. Lo interesante aquí es que Mariátegui fue amigo de muchos de los autores que figuran en este ensayo, y es por eso que el testimonio suyo es tan importante. Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana es un libro sumamente claro, apasionado, didáctico. Entonces, ¿José Carlos Mariátegui tenía razón o no? Claro que sí, pero respecto al Perú de hace 100 años. Faltan más Mariáteguis que continúen con su legado y que sigan analizando y reflexionando al Perú de hoy. Muchas gracias.